vídeo de esta semana va a ser sobre Finlandia, que bien dicho y oficialmente sería la República de Finlandia. Finlandia es un país que se sitúa al norte de Europa. De hecho, al este tiene fronteras con Rusia, al norte con Noruega y al este con Suecia. Finlandia, junto a Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, pertenece al conjunto de los llamados países nórdicos, que no hay que confundir con los países escandinavos, que estos son solamente Dinamarca, Suecia y Noruega. Hasta 1809, Finlandia pertenecía a Suecia, de hecho era parte del entonces llamado Imperio Sueco, al cual hablé en el vídeo anterior. En este año, en 1809, Finlandia fue anexada por el Imperio Ruso, convirtiéndose así en el Gran Ducado de Finlandia, que, como dato curioso, su primer encargado fue el propio zar Alejandro I. Esta situación se mantuvo así hasta que en 1917, tras la revolución bolchevique en Rusia, pues se tuvo su independencia y se quedó como república. Durante el periodo de entreguerras se mantuvo bastante neutral sin estar al lado de ninguna de las dos alianzas más potentes que había en ese momento, es decir, la Unión Soviética y los aliados. Y durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su neutralidad, luchó en dos ocasiones contra la Unión Soviética y en una contra la Alemania nazi. Estas dos ocasiones fueron, en primer lugar, la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética, que duró de 1939 a 1940. Y la segunda vez fue la Guerra de Continuación, que duró de 1941 hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Además, de 1944 a 1945 luchó contra los alemanes para expulsarlos del norte del país en la llamada Guerra de Laponia. Como dato curioso, hay que decir que en la Primera Guerra contra la Unión Soviética recibió muchísimo apoyo de numerosos voluntarios suecos. Y en la Segunda, es decir, en la Guerra de Continuación, tuvo muchísimo apoyo tanto militar como económico por parte de la Alemania nazi. ¿Qué pasa? Que después lo quisieron invadir y fue en plan, no, tira para tu casa. Sin embargo, aunque Finlandia salió relativamente bien de estas guerras, teniendo en cuenta que la mayoría tuvo victorias, no le perjudicó, o sea, no le benefició en nada, al revés, le perjudicó muchísimo. ¿Por qué? Porque en los tratados de paz, pues, su territorio nacional se veía reducido en más de un 10%, además de que tenía una serie de compromisos políticos con la entonces Unión Soviética, que estaba bastante fuerte en ese momento, mediante la cual esos territorios perdidos, Finlandia renunciaba a ellos y renunciaba a posibles reclamaciones en un futuro, además de que no podía aliarse con los aliados. ¿Qué pasa? Esto fue así hasta 1991, que fue cuando la Unión Soviética se desintegró en 17 repúblicas, entre ellas la República Rusa, o sea, la Federación Rusa, perdón. En este momento, estos compromisos políticos se vieron básicamente pues, anulados, porque ya no existía ese Estado como tal. Por tanto, en 1995 entró en la Unión Europea. Desde entonces su economía se ha industrializado mucho y está basada fundamentalmente en el sector servicios y en el turismo, aunque también tiene otros sectores como pueden ser la manufactura. Como todo el mundo sabe, y esto viene respecto al turismo, la capital de Finlandia es Helsinki, que además es la ciudad más poblada. Y turísticamente es la ciudad más visitada junto a las regiones del norte del país, que son muy visitadas por el tema de hacer esquí. Dentro de la Unión Europea, Finlandia tiene un papel donante, es decir, dona a la Unión, o sea, da más de lo que recibe. ¿Por qué? Esto se debe a que, a pesar de que el Banco Mundial dice que dentro de los países nórdicos es el menos pujante, el que menos dinero maneja, por así decirlo, pertenece aún así a las 10 economías más grandes del mundo. Además, junto al resto de los países nórdicos, está muy caracterizado por la gran cantidad de energía que utiliza, lo que a su vez le supone un problema porque esta energía fundamentalmente viene de combustibles fósiles, a pesar de que tiene muchos lagos se podría aprovechar más la energía hidráulica. Pero bueno, en tema religión, Finlandia como estado es un país laico. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población, concretamente el 95%, pertenece a la Iglesia Luterana de Finlandia, que tiene su propia jerarquía, su propia cabeza religiosa y todo. Sin embargo, también hay otras comunidades religiosas como pueden ser la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana. Por último,
decir el significado de la bandera de Finlandia, que es bastante curioso. Como todo el mundo sabe, al igual que el resto de los países nórdicos, tiene una cruz nórdica en su bandera, por tanto ya ahí se deduce la cristiandad del país, aunque oficialmente sea laico. Y los colores significan, el azul de la cruz significa la gran cantidad de lagos que tiene, y el blanco pues significa la nieve, lo cual tiene bastante lógica y su explicación teniendo en cuenta que en la geografía finesa más del 40% del territorio está dentro de lo que es el círculo polar ártico, con lo cual nieve a montones. Además, como dato curioso, que la agricultura en Finlandia es muy poco desarrollada debido precisamente al clima y al terreno. Al terreno porque es un terreno llano, con lo cual ahí se puede deducir que se puede cultivar y hacer de todo. Sin embargo, después con las temperaturas que hay, con los inviernos duros que tiene, pues no puede. Además, en la zona, digamos, sureste, que tiene muchísimos lagos, estos, alrededor de los mismos, hay muchos bosques muy espesos, con los cuales, bueno, no pueden talar los árboles para ponerse a cultivar porque básicamente sería bastante inútil. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, y pues si te ha gustado, pues te digo lo de siempre, ¿no? Dale al like, dale a la campanita, suscríbete si no te has suscribido y compártelo con tus amigos y etcétera.